Génesis 32, 24 al 30. Dice en el nombre del Señor: Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Yo le he puesto a este mensaje: una vida transformada. ¿Cuántos necesitamos que Dios siga transformando nuestras vidas? ¿Sí? La Biblia nos proclama o nos declara enfáticamente que Dios tiene poder para transformar vidas. Dios tiene todo el poder para que nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas en unas vidas mejores. Dice la Biblia que solo Él puede cambiar nuestras historias, porque Él es el que cambia el lamento en baile. Él cambia el luto en alegría. Él llama a lo que no es como si fuese. Él hace al débil fuerte. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Todos podemos y somos cambiados por el poder de Dios. Cuando nosotros leemos la historia de Jacob, podríamos decir que muchos la conocemos. Jacob, Dios lo había puesto con propósitos en su vida. Dios había puesto grandes bendiciones en la vida de Jacob. En la vida de él, dice la palabra, que existían promesas sobre Jacob antes de que él naciera. Mire cómo es Dios. Él ya está poniendo propósitos. Él ya está poniendo bendiciones sobre cada vida que está a punto de nacer. Pero dice la palabra que mientras Jacob y Esaú estaban en el vientre de su madre Rebeca, dice que Rebeca sentía una gran lucha dentro de su vientre. Sentía que se estaba a punto hasta de morirse porque no sabía lo que estaba pasando. Dice la palabra que ella consulta a Dios, ora a Dios, y Dios le responde y le dice: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que otro, y el mayor servirá al menor. Había una gran lucha de poderes ya en el vientre de Rebeca. Estaban luchando para ver quién recibía la mejor bendición o la mayor bendición. Jacobo era el menor porque Esaú nació primero. Cuando Esaú sale, Jacob venía agarrado del talón de Esaú. Y salen los dos, y con razón tenía un gran dolor, con razón estaba pasando este sufrimiento de Rebeca, porque ahí se estaban peleando para ver quién era el mayor, pero la promesa era que el mayor serviría al menor. Pero Jacob hizo lo que muchos hacemos hoy en día. Muchos de nosotros intentamos ayudar a Dios para que nos bendiga. ¿Usted ha ayudado a Dios alguna vez para que lo bendiga? Dios ha puesto bendiciones en nosotros y nosotros decimos: pues el Señor dijo que me iba a bendecir, pues preste para acá, hermano. Pues el Señor me dijo que me iba a dar, pues hermano, venga, deme, aquí yo, porque yo soy el bendecido. Muchas veces intentamos forzar las promesas de Dios para nuestras vidas. En iglesias en Estados Unidos hemos visto cómo el predicador está hablando y de repente dice una promesa que hay en la Biblia y se levanta un hermano y pone un billete en el altar y se sienta. Y luego después está predicando y más al rato dice otra bendición o otra promesa del predicador, se levanta el hermano y pone un billete, otro hermano. Y la pregunta es: ¿por qué hacen eso? Y ellos dicen: es que yo estoy poniendo ese dinero para apartar esa bendición para mí. Pero eso no es así, hermano. La bendición de Dios no se compra. La bendición de Dios no tiene precio, porque la bendición de Dios es gratuita.
La bendición de Dios es para cada uno de nosotros y no tiene precio porque el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. El precio ya fue dado y no con oro ni plata, sino con sangre derramada en la cruz del Calvario. Y muchas veces nosotros intentamos decirle a Dios de qué manera necesitamos esa bendición o de qué manera Él debe de bendecirnos, pero no es así, hermanos. Nosotros debemos recibir la bendición que Dios tiene para nosotros, porque esa es la mejor bendición para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una bendición en particular, una promesa en particular, y Dios quiere hacer eso. Pero Jacob engañó a su padre y a su hermano para obtener la primogenitura. En algún momento llegó a pensar que de esa manera, al adquirir la primogenitura, él podría recibir la bendición de Dios porque tenía el derecho de primogénito. En el Antiguo Testamento, hermano, la bendición se transmitía a través de la primogenitura. Y todo aquel que tuviese la primogenitura recibía del padre al hijo el liderazgo, la herencia patrimonial familiar y el patrimonio cultural y espiritual. En la familia patriarcal, las bendiciones y las promesas se transmitían a través de la primogenitura. Pero Jacob, después de haber robado y mentido a su hermano, dice que huyó a casa de su tío Labán, porque su hermano lo había amenazado. En el momento que Isaac empezó a bendecirlos, Isaac bendijo a Jacob primero y luego a Esaú, cuando debió haber bendecido primero a Esaú y luego a Jacob. Y eso le produjo tal amargura en el corazón de Esaú que dijo: el día que nuestro padre muera, yo te voy a matar. Y dice que Jacob tuvo miedo y huyó a casa de su tío Labán. Pero estando en casa de su tío Labán, Jacob siguió haciendo de las suyas. Siguió mintiendo, siguió robando bendiciones, siguió usurpando, porque el nombre de Jacob eso significa usurpador, el que suplanta, el que engaña, eso significa. Y Jacob estaba viviendo de esta manera. Y Jacob empezó a mentir a su tío Labán para él obtener las mejores ovejas del rebaño. Cuando su tío Labán se da cuenta, le empieza a reclamar el porqué de su engaño. Pero llegó un momento en que Jacob estaba cansado. Un momento en que Jacob se encontraba ya harto de vivir de esta manera. Jacob vivía robando las bendiciones de otros. Jacob estaba huyendo de todo mundo. Jacob se mantenía engañando a todos, se mantenía haciendo trampa a todo mundo. Él había recibido la bendición del padre. Lo había engañado, engañó a su padre, había engañado a su hermano porque lo había suplantado y había recibido la bendición de la primogenitura. Pero a pesar de que Jacob había recibido la bendición del Padre, él no podía disfrutarla. Ninguno de nosotros vamos a poder disfrutar de la bendición de Dios si la hemos adquirido a través de la mentira, la estafa o el engaño, como lo hizo Jacob. Jacob realmente necesitaba un cambio de vida. Necesitaba que el poder de Dios lo transformara desde dentro hacia afuera. Él necesitaba un cambio en su interior, una transformación en su vida. Para tener una vida transformada es necesario un encuentro personal con Dios. Dice la palabra que Jacob se fue de la casa de su tío. Pusieron todos sus camellos que tenían, echaron todos sus maletas ahí y se iban con toda su familia, se regresaban a su tierra. Y cuando ellos iban saliendo, una de las hijas de Labán, ella dijo: bueno, pero si nos vamos así, ¿cómo le vamos a hacer para vivir? Así que va y le roba unas estatuillas al padre, porque el que tenía se significaba que se llevaba también parte de herencia. Así que se empezó a llevar joyas, estatuillas, el Rolex del padre, todo, ¿sí? La bisutería de la madre lo dejó todo y se llevó todo el oro. Y cuando ellos van en camino, se dan cuenta, Labán y la esposa, que les hace falta algo. Y entonces allá va Labán tras de Jacob para decirle por qué aún a pesar de eso lo había engañado y le había robado también. Aunque Jacob no sabía eso, pero la esposa sí lo hacía. Así que cuando llegan al encuentro, descubren el malentendido, se regresan las cosas, pero Jacob ya estaba cansado de esto.
Jacob estaba harto de que él viviera así, de que su familia empezara a vivir así, y era tiempo de tener un encuentro personal con Dios. Por eso el versículo 24 y 25 dice: así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Mientras Jacob regresaba a su tierra, mandó a sus mensajeros a suavizar a su hermano, porque sabía que su hermano lo estaba esperando. Él venía con mucha gente y tenía miedo de que Saúl lo matara. Así que él mandó a persuadirlo y le dijo a sus siervos: denle este mensaje a mi hermano. Yo, Jacob, he estado viviendo con mi tío Labán y tengo ovejas, tengo camellos, tengo dinero, tengo mucho. Por si necesitas algo, yo te presto. Para tratar de sobornar a su hermano para que no lo matara. Pero mire, todavía él, a pesar de que él identificaba que necesitaba un encuentro personal con Dios, aún así él quería seguir haciendo trampa. Aún él quería hacerlo a su manera. Cuando vienen los enviados de Jacob y le dice: hemos visto a tu hermano, y no solamente viene él, sino con él viene un ejército de 400 hombres a tu encuentro. Dice la Biblia que Jacob empezó a tener miedo, tuvo miedo de Esaú, así que dividió el campamento, dividió a su familia. Él tenía 2 esposas, tenía 2 esclavas y tenía 11 hijos y muchas riquezas. Él divide a su familia porque dice: si Esaú viene y se encuentra con un campamento, lo destruirá, pero podré salvar el otro. Mire cómo él todavía estaba tratando de hacerlo a su manera. En aquella misma noche, dice la palabra que él se quedó solo, pasó a su familia, los instaló, los dividió, y él se quedó solo en el valle de Jaboc. Dice que mientras él empezó a orar, mientras él empezó a clamar a Dios, dice que un varón de Dios, no era otro más que el ángel de Jehová, no era otro que el mismo Señor Jesucristo que se le había presentado, empezaron a luchar. Pero miren lo que dice la palabra, que él luchaba con el varón de Dios. No dice que él luchaba contra el varón de Dios, dice con el varón de Dios. Y ellos estaban luchando. Y mientras ellos luchaban, él estaba pensando en que su vida debería ser otra. Él estaba pensando en que su vida, en que él necesitaba una bendición personal. Pero no era como Jacob pensaba, porque dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así que él él quería recibir la bendición como siempre lo había hecho. Él lo quería recibir a través de engaños, pero esta vez a él le tocaba luchar. Hermano, nosotros tenemos que luchar por nuestras bendiciones, porque nadie va a luchar por nosotros. Si usted quiere una bendición de parte de Dios, tenemos que esforzarnos. Si usted quiere una bendición de parte de Dios, tenemos que luchar por ella, porque no espere que otro venga y luche para que usted reciba esa bendición. Jacob pensaba en esta manera, pero no era así, porque el reino de los cielos, dice la Biblia, sufre violencia y solo los valientes la arrebatan. Hermano, necesitamos ser valientes, necesitamos esforzarnos, necesitamos echarle ganas, hermanos, para recibir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos esforzarnos para que las promesas de Dios sean cumplidas en cada uno de nosotros. Hermano, los encuentros con Dios son transformadores. Toda aquella persona que se encuentra con Dios es transformado. Usted mismo, al momento que se encontró con el Señor, o nosotros mismos cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo, nuestra vida fue transformada, nuestra vida fue cambiada. Nosotros fuimos rescatados de la inmundicia y fuimos puestos delante del trono de Dios. Nosotros que estábamos sin Dios, sin esperanza, fuimos puestos con un Dios y con una esperanza. Nosotros que fuimos sacados de las tinieblas, fuimos puestos a la luz admirable para anunciar las verdades de aquel que nos llamó. Pero toda persona que tiene un encuentro verdadero con Dios es transformada. Si no, pregúntele usted a la mujer de flujo de sangre. Esa mujer que por 12 años padeció flujo de sangre, había ido a muchos médicos y ninguno podía ayudarle. Pero a pesar de eso, cuando ella fue y tuvo un encuentro con Dios, las cosas fueron transformadas. El flujo de sangre dejó de fluir porque su herida fue sanada. Pero no solo su herida fue sanada, sino que su vida fue transformada, su vida fue cambiada. Sino
Pregúntele también al endemoniado gadareno, aquel hombre que vivía en las tumbas, aquel hombre que vivía en medio de los cementerios y estaba poseído por una legión de demonios. En el momento que él estuvo delante de Jesús, en el momento en que él tuvo un encuentro con Dios, ese momento su vida fue transformada, y fue transformada que todo cambió para él. También Zaqueo, dice la Biblia, que el cobrador de impuestos, aquel que había adquirido dinero robando y hurtando, cuando vio a Jesús, vino la salvación a su casa y su vida fue transformada. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene un encuentro con Dios tiene que salir transformado. El apóstol Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y al igual que Jacob tuvo ese encuentro genuino, único, con ese varón de Dios, con ese ángel de Jehová, cada uno de nosotros necesitamos, hermano, tener nuestro propio encuentro. Necesitamos tener un encuentro verdadero. Necesitamos un encuentro genuino, que Él toque nuestras vidas y las transforme. Jacob luchaba con el varón de Dios, convencido de que él obtendría la bendición. Él luchaba con el varón, consciente de que éste podría cambiar su vida. Él luchaba con este varón de Dios porque él sabía que esta podría ser la última oportunidad que él tenía para que su vida fuese transformada. Él creía que si luchaba y ganaba, él se convertiría en el merecedor de tales galardones. Pero me llama la atención la Nueva Versión Internacional, porque dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Pero mire, me llama la atención por esto, porque dice que el varón, o sea, el ángel de Jehová, se dio cuenta que no podía con Jacob. No dice que Jacob no podía con el ángel, mire. Dice que el ángel no podía con Jacob. Eso me habla de determinación. Eso me habla de decirme: o me bendices o me bendices. O aquí salgo muerto o aquí salgo bendecido. Pero eso es de llamar la atención, hermano, porque el varón, el ángel de Jehová, no pudo. Y él tuvo que hacer una maniobra para zafarse, tuvo que herir el encaje del muslo y descoyuntarlo. ¿Sí? Le zafó el muslo para que de esa manera Jacob perdiese fuerzas. Pero ¿sabe qué hizo Jacob? Pues se aferró más. Aunque su muslo estaba herido, aunque su muslo estaba descoyuntado, él se aferró más al ángel de Jehová, porque él realmente necesitaba una verdadera bendición. Dice la palabra: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y sabe, Jacob estaba buscando a Dios de todo su corazón. Él decía: yo tengo que tener esta bendición o la tengo que tener. Aunque no sea a mi manera, aunque sea a tu manera, Dios, pero tenemos que salir de aquí bendecidos por el poder de Dios. Para tener una vida transformada es necesario un reconocimiento de que algo nos falta. Dice el versículo 26: y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Sabe qué? Jacob había reconocido que hacía falta algo en él, pero él tenía riquezas, él tenía fortuna, tenía 2 mujeres, tenía dos siervas, tenía 11 hijos, pero él dijo: pero me falta algo, me falta la mano de Dios sobre mi vida, me falta la bendición de Dios sobre mi vida. Jacob no estaba contento consigo mismo. Jacob había llegado a la conclusión de que no podía disfrutar de lo que tenía porque lo había obtenido a través del engaño, a través del robo. Él no tenía una bendición genuina. ¿Cuánto tiempo podía seguir Jacob viviendo así? Hermano, yo te pregunto esta vez: ¿cuánto tiempo podemos nosotros seguir viviendo con bendiciones que no nos pertenecen? ¿Cuánto tiempo podemos seguir viviendo sin buscar nosotros la bendición genuina de parte de Dios? ¿Cuánto tiempo vamos a poder aguantar para decirle al Señor: no te suelto hasta que tú no me bendigas a mí? No sé si has bendecido a mi hermano, no sé si lo has bendecido o no, pero a mí, hasta que yo no salga bendecido, porque a mí me hace falta tu bendición, a mí me hace falta tu mano sobre mí. Tal vez fue el temor
de que su hermano pudiera matarlo. O tal vez el haberse dado cuenta de que vivía con bendiciones de otras personas, que motivó a Jacob a luchar con ese varón. Lo único es que él ya no podía seguir así. O el Señor lo bendecía o lo bendecía. Jacob tenía el encaje de su muslo descoyuntado, pero aún él seguía luchando. Hermano, no dejemos de luchar. No dejemos de luchar por nuestra bendición. Posiblemente, hermano, muchos de nosotros estemos pasando por la situación que estuvo pasando Jacob. Tal vez muchos de nosotros estamos buscando una bendición para nuestras vidas. Tal vez muchos de nosotros estamos buscando un encuentro personal con Dios. Y en medio de esa lucha, en medio de esa pelea que estamos viviendo, muchos de nosotros nos encontramos agotados físicamente, nos desgastamos espiritualmente, nos sentimos desalentados, creemos que estamos desamparados. Yo no sé cuántos están pasando por esto, pero en medio de todo esto podemos escuchar la voz del Señor que nos dice: no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente. Yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo no sé cuántos estamos a punto de desmayar, pero el Señor nos dice que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza, que sigamos luchando porque pronto recibiremos aquello por lo cual estamos peleando, que sigamos luchando porque toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces, que sigamos luchando, hermano, porque tarde o temprano los cielos se abrirán y las bendiciones de Dios vendrán para nosotros y vendrán para aquellos que pelean, para aquellos que luchan, para aquellos que se están combatiendo día a día y a pesar de que se sienten flaquear, a pesar de que se sienten desmayar, siguen peleando porque dicen: tal vez hoy no fue, pero mañana puede ser, tal vez hoy no, pero mañana puede venir, y están peleando porque saben que tarde o temprano los cielos se abrirán y las bendiciones del Padre de lo alto vendrán sobre cada uno de nosotros. Jacob pidió una bendición especial y persistió en ella. El varón le dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si tú no me bendices. No importa, hermano, el tiempo que tengamos que esperar, al final llegará. Dios nos anima a ser persistentes en todos los aspectos de nuestras vidas, incluso en las cosas espirituales. Es posible que tiempo atrás el Señor haya hablado a nuestros corazones. Es posible que tiempo atrás el Señor, al leer la palabra, escuchamos la voz de Dios o sentimos en nuestros corazones que Dios iba a bendecir nuestras vidas, que habían promesas para cumplirse en cada uno de nosotros. Pero el tiempo fue pasando y nosotros nos empezamos a meter en un letargo espiritual. Empezamos a dormirnos, a adormecernos. Empezamos a dejar de venir a la iglesia. Empezamos a decir: bueno, hoy sí, mañana no. Y con el tiempo que fue pasando, empezamos a darnos cuenta, estamos metidos en un sueño en el cual el Señor dice: levántate tú que duermes, para bendecirte, porque te alumbrará la luz del Evangelio. Pero no podemos levantarnos porque el enemigo nos está metiendo en un sueño para que no podamos recibir las promesas de Dios. Pero déjame decirte, hermano, que es tiempo de tomar otra actitud. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarnos y decirle: Señor, aquí estoy, no te dejaré, no dejaré de luchar, no me rendiré hasta que no me bendigas, hasta que tu bendición no esté sobre nosotros, no te soltaremos, hasta que tu bendición no esté sobre mi familia, no te soltaré, hasta que tu bendición no esté sobre mi casa, no te soltaré, hasta que tu bendición no esté sobre mis hijos, no te soltaré. Porque no podemos soltarnos de la mano de Dios, hermano. No debemos soltarnos de la mano de Dios. Hay quienes dicen: es que el Señor me dejó. No, hermanos, el Señor nunca nos deja. Nosotros somos los que dejamos al Señor. Es que el Señor me soltó. No, hermano, el Señor nunca nos suelta. Nosotros somos los que nos soltamos de la mano de Dios. Por eso es importante decirle: Señor, no te voy a soltar. No te voy a dejar, porque si te dejo, como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna?
Es preferible, hermano, morir en el intento que vivir sin la presencia de Dios. Moisés lo dijo muy claro, le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Jacob se había dado cuenta que le hacía falta algo muy importante. Le hacía falta la bendición de Dios. Le hacía falta un encuentro personal con el Señor. No sé a cuántos de ustedes, sobre todo a los latinos, cuando éramos niños y íbamos a la escuela, normalmente la mamá nos decía, vengas mi hijo para darle su bendición. Y Jacob se dio cuenta, cuando andaba en el mundo, se dio cuenta que hacía falta algo. Había salido sin la bendición del Padre, había salido sin una bendición genuina. Él sabía que con el encuentro, esta bendición sería restaurada. Él sabía que un encuentro con el Señor, Él restauraría todo aquello que había perdido, restauraría todo aquello que había soñado, se restauraría todo aquello que había anhelado. Por eso, hermano, es importante darnos cuenta a tiempo de que algo nos falta. Tal vez tú puedas decir, hermano, parece ser que yo lo tengo todo. Parece ser que todo está bien en mi vida, pero vamos a hacer un análisis, vamos a detenernos en el camino y vamos a ver si todavía nos falta camino, entonces necesitamos más bendición. Si aún todavía nos falta por recorrer, necesitamos que Dios siga bendiciendo nuestra salida y nuestra entrada. Para tener una vida transformada es necesaria una evidencia permanente del encuentro que tuvimos con Dios. Necesitamos tener una evidencia permanente del encuentro con Dios. Versículo 27-30. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. El varón de Dios le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y él responde, pues, en el barrio me conocen como el mentiroso. Me llamo Jacob, que significa suplantador, que significa mentiroso, ladrón, ¿sí? Roba bendiciones. Así me conocen, porque me robo las bendiciones de todos. Le robé la bendición a mi hermano, mentí a mi padre, le robé bendiciones a mi suegro, a mi tío, y he vivido así. Eso significa mi nombre. En el Antiguo Testamento, el nombre, más que una identidad, reflejaba la personalidad del individuo. Como te llamabas, así actuabas. Así que Jacob actuaba de esa manera. Pero le digo qué maravilloso, porque a pesar de que ese era su nombre y esa era su actitud, Dios le cambió el nombre. Cuando nosotros venimos al Señor, Él cambia no solamente nuestro nombre, hermanos, porque dice la Biblia que Él tiene un nombre nuevo de cada uno de nosotros allá en el cielo. Pero Él no solamente cambia nuestro nombre, sino que Él cambia nuestra vida, Él cambia nuestra historia. El nombre de Jacob implicaba todo lo que él había sido hasta ese momento. En otras palabras, él reconoció que delante de Dios, él era un estafador, un engañador, un mentiroso, un tramposo. El Señor le pregunta cuál es tu nombre, no porque el Señor no supiera su nombre, o no porque Jacob se le hubiese olvidado, sino que él quería que él se diera cuenta de lo que él estaba viviendo, de lo que él estaba haciendo. Pero el Señor le dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino que ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sabe qué significa Israel? Israel significa príncipe de Dios. Ya no serás más mentiroso, ya no serás más usurpador, ya no serás más un tramposo, ahora serás llamado príncipe de Dios. ¿Sabe qué es lo maravilloso, hermano? ¿Cuál es la evidencia que nosotros encontramos al encuentro con Dios? Es que Dios transforma nuestra identidad. Él nos afirma, nos da una nueva identidad y Él nos dice, ya no serás así, ya no vivirás así. A partir de ahora, a partir de este momento, a partir del encuentro que has tenido conmigo, tu nombre será príncipe de Dios, princesa de Dios. A partir de ahora ya no se te conocerá como el que se robaba las bendiciones, ahora serás
fuente de bendiciones. A partir de ahora ya no se dirá aquel que se robaba todo, sino que a partir de ahora serás aquel que vayan para que sean bendecidos otros. Todo donde tú vayas, todo el camino donde tú camines, todo el camino que tú pises o que la planta de tu pie pise, será bendecido. Todo lo que hagan tus manos serán bendecidas. Todo lo que hagas tú será bendecido, porque ya no eres aquel, ahora eres el príncipe y ahora eres la princesa de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has vencido. Él cambia nuestra identidad, hermano, nos da una nueva identidad. Otra evidencia es que el Señor nos da una bendición permanente. La bendición que Dios pone sobre cada uno de nosotros es permanente. No se cree, hermano, que usted tiene la bendición hoy y mañana, ya se me perdió, no la encuentro. ¿Dónde dejé la bendición que Dios me dio? No, la bendición que Dios nos da es permanente. Hermano, Dios nos está bendiciendo. Él siempre está bendiciendo nuestra vida. Él dice, el salmista David, Él nos sale al encuentro con bendiciones. Él pone sus manos y abre sus manos y nos da bendición hasta sobreabundar. Hermano, la bendición de Dios son igual que las misericordias de Dios. Son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios se van renovando cada mañana, y cada mañana que Dios nos da sus misericordias, entonces actúa una nueva bendición. Te bendeciré, pero después no dice te bendeciré, dice te bendigo. Porque ya no es en un tiempo futuro, ya no te voy a bendecir en un futuro, sino que te estoy bendiciendo. Te estoy bendiciendo hoy, te bendeciré mañana. Te bendecí ayer, te bendecí hoy, te bendeciré mañana. Te bendecí ayer, te bendeciré hoy, te bendeciré mañana. Porque la bendición de Dios será permanente en cada uno de nosotros. Otra evidencia que hizo Jacob es que él levantó un altar en ese lugar. Y dijo, este lugar se llamará Peniel, porque dijo, vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. La Biblia decía que todo aquel que viese cara a cara a Dios moriría. Y Jacob dice, voy a levantar este altar como señal de que luché con Dios y fue librada mi alma. De que vi cara a cara a Dios y salí vencedor, porque fue librada mi alma y obtuve una bendición. Hermanos, nosotros también debemos levantar un lugar para que cuando digamos, cuando yo fui a ese lugar, cuando yo me sentía así, en tal momento, en tal circunstancia, en tal tiempo, yo fui a ese lugar, yo fui a la iglesia, fui al templo, o me arrodillé y oré a Dios, y Dios trajo bendición sobre mi vida. Hermano, tenemos que tener identificados ese lugar, pero también dice que hubo otra señal. Si usted ve el versículo 31 y 32 me parece, dice que cuando había pasado Peniel, le salió el sol y dice que él, ¿qué? Cojeaba. Esa es otra señal. Recuerda que el ángel le tocó el muslo y a partir de ese momento él cojeaba. Y sabe, para mí esa es una de las más grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque cada vez que el nieto le decía, abuelo, ¿por qué cojeas? ¿Quieres saber? Mira, siéntate. Estaba una noche muy tremenda mientras yo luchaba con el varón de Dios. El mismo Dios se me apareció y yo peleé con él y él me dijo, suéltame. Y yo le dije, no te suelto hasta que no me bendiga. Y él hirió mi muslo. Y este es señal de que yo salí vencedor. Este es señal de que ya no soy más un tramposo, más un usurpador. Ya no soy un ladrón de bendiciones. Esta es señal de que yo tengo una bendición personal. Esta es señal de que yo tengo una bendición propia. Esta es señal de que yo he visto cara a cara a Dios. Y fue librada mi alma. Y cada vez que Jacob contaba la historia de su vida, no crea que contaba cuando él luchó con su hermano para salir del vientre de su madre. No crea que él contaba el tiempo cuando Isaac los bendijo. No crea que él contaba cuando vivía en casa de su tío Labán o cuando conoció a su esposa. No, ¿sabe qué es lo que él contaba? Cuando luchó cara a cara con Dios y fue librada su alma. Porque este muslo descoyuntado es señal de que Dios me ha bendecido. ¿Y sabe qué significa esto, hermano? Que si nosotros queremos una bendición genuina, Él va a tocar nuestra carne. Porque a veces nuestra carne nos lleva a hacer cosas que no le gustan a Dios. A veces nuestra carne nos lleva a hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero sabe, Dios está empecinado de que tú seas bendecido. A Dios está
empecinado de que tú recibas bendición. Y si para eso Él tiene que herir tu carne, Él la va a herir. Pero tú vas a salir con bendición. Si para eso Él tiene que tocarte ahí donde más te duele, pues lo va a hacer. Pero tú vas a salir con la bendición de lo alto. Con la bendición de Dios. El rostro de Dios resplandecerá sobre ti. Y Él te bendecirá. Otras personas al verte digan, cuánta bendición tienes. Qué bendición tienes sobre tu vida. Y tú puedas decirles, porque es la bendición de Dios. Y así como yo la obtuve, tú puedes tenerla. ¿Por qué no se pone sobre sus pies esta tarde? Y le decimos, Señor, ayúdame a tener un encuentro personal contigo. Quiero tener una bendición propia. No quiero vivir de bendiciones robadas. O lo que es peor, vivir de bendiciones pasadas. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Porque tú nos has bendecido, Señor, con bendición de lo alto. Porque tu amor y tu misericordia, Señor, no han cesado. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Porque tu bendición, la bendición de Dios, es la bendición que enriquece, Señor. Es la bendición que trae a nuestra alma paz y tranquilidad, Señor. Porque solo tú puedes bendecirnos de tal manera.